음. 지거든. Tikun. Vamos a sumar a Eleonora, Cole ya se hace cargo, ella se va a hacer cargo de la transmisión a partir de este momento. Quiero que siga nuestro. Eleonora, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos. Acá estamos Okay, de Valencia. Elio, yo aprovecho para preguntarte a Jorge ahora. Ahí te estoy escuchando perfectamente, Jorge. Aprovecho para preguntarte a vos, por supuesto, también que tome dimensión de esto. ¿A qué hora, Jorge, repetinos, está previsto en esa región del Talcahuano la llegada de las olas de mayor altura? Es a las 16 horas con 11 minutos de la hora de Chile. Tiene Una hora más. Sí. Ya se está monitoreando cómo está el nivel del mar, no solamente acá, sino que en los distintos puntos, porque, como tú decías, en parte del territorio nacional insular, ya este oleaje llegó en la isla de Pascua y hay horarios desde el norte de Chile hasta el sur para ver cuál es la situación que hay en todo el territorio nacional. Divento. Seguramente vos tenés ¿Qué? Sí. Sí. Atención. y por supuesto, evidentemente que podría dañar algunas localidades que son costeras. Eso es lo que se ha preveído, pero hay optimismo de que las olas no superen el metro de altura. ¿Qué? Escóndase. ¿Qué? Segundo. Fíjate. Deje de escuchar. ¿Qué? Sí. Yo ni escuchan. ¿O qué? ¿Qué?
Sí. Sí. Lo vieron pasar. Sí. Ya lo vieron pasar, en troca Sural levantada rumbo a la ciudad. En el asiento una de huevos para traquetear. Traigo el encargo para cuidar la capital. Cállese Culiacán, andamos poniendo en alto la bandera Guzmán. Bélicamente es el asunto y no digo de más. Uno de push para la mente destrezar. Rumbo pa' Mazatlán, el deportivo va zumbando en la internacional. Y los radios siempre al pendiente si hay que trabajar. Traigo un comando armado listo pa' chambear. Cuando me destrampo agarro vuelo pa' la sierra. Quieto que elección corridos hasta que amanezca. Ya que en el estado se escucha la balacera. Si cae la marina abrimos brecha. Y fuga pa' Culichi, pariente. Pura fuerza rígida, viejo. Otro pedo. Hay amistad de más. Al señor Pano le agradezco la oportunidad. Ando al 100 con unos menores y el viejo por ahí. Por ellos muero, ya demostré mi lealtad. Unas claves por ahí, mi compa Perris, compa Piggy, que a mi lado va. Un blindadón bien empotrado y atrás vienen más. Tengan cuidado los que se quieran cruzar. Cuando me destrampo le jalo al M60. Unos tenis Fendi, ropa de marca bien puesta. Patrullando el TR montado en mi camioneta. Soy el rápido o el 09 pa' que sepa. A huevo viejo. No, ¿qué? Entonces, ¿qué? Gracias por atendernos. Bueno, acá estamos en conexión con Chile, que estamos atentos a esto, estamos también atentos a lo que está No, sí, sucediendo en Perú. sí, güey, Primero queda preguntarte, una. Eduardo, si nos podrías explicar cómo No, digas una, ¿no? Todos amanecimos con la noticia de este terremoto de 8.8 en Rusia cielos, y ahora estamos aquí hoy, nomás en Chile. Bueno, mira, esto ocurre porque vivimos en un planeta queda imagínate. No, 18, ni no, 12. Rusia, que hay una placa, es una microplaca en realidad continental, forma parte de la placa norteamericana, y por debajo de ella se está metiendo el fondo oceánico del Océano Pacífico. Ahí tenés que tener en cuenta que ese rozamiento, si bien el movimiento tiene una tasa regular de desplazamiento, se traba, roca contra roca, se junta energía Sí. potencial porque las rocas tienen un cierto límite de No, digas no, no, finalmente la ruptura, se libera la energía y ahí tenés el sismo de 8.8 es un sismo muy importante. Está acá dentro de la escala de queda dante. en la península de Calcuta produce una explosión toda esa zona. Que bueno, con el tiempo veremos cuál fue el nivel de destrucción que hubo y la pérdida económica y probablemente de vidas. Y además, como estamos hablando del margen oceánico, ¿Qué es un? cuidado con el tipo
¿Quién? No le pase. Oceánico, ese movimiento vertical Mm. produce lo que produce la ola sísmica y a partir del punto donde se produce este evento empieza a radiar Mm. toda la superficie del Océano Pacífico y va llegando progresivamente a distintos lugares de la costa. No le Es sí. bastante importante. La onda ¿Quién? puede viajar hasta más No de le que se 100 mete. kilómetros por hora. La media serían 400, 600 kilómetros por hora y una longitud de onda que es una locura. 200 kilómetros. Si estuvieras en el mar abierto, esa variación, la onda no la sentirías directamente. Claro, claro. Con semejante longitud de onda y además tampoco la variación vertical es muy importante. El problema es cuando se acerca Sí. va perdiendo altura, Ne. y cuando estás cerca ¿Quién? de la costa, esta onda empieza a interferir con el fondo marino y empieza a empinarse. Ese empinamiento va generando la ola. Eduardo, Importancia que tiene, sí. sí, no, te hago un punto ahí, lo quiero sumar a Gonza Báñez, a Gonzalo Sí. Báñez, porque claro, cuando estamos hablando del Pacífico en alerta, recién teníamos el foco puesto en Chile, allí también estamos con un colega que nos está dando muy buena información, pero Gonza, Di que no le sí. Nada de quita. Nada se despierta. Sí. Hace aproximadamente hacía 50 minutos empezaron a llegar las primeras olas, el tren de olas. De forma inclusiva hablamos con algunos colegas que están allí en distintos puntos de Chile, de Perú, perdón, y manifestaban, ¿no?, que las evacuaciones obviamente se mantienen, que no hay nadie cerca de la zona costera, tal como estamos viendo en imágenes ahora. Por eso también se replica a Costa Rica, también en la isla de Galápagos, en Ecuador, No. y lo mismo en Colombia, ¿no? Esta alerta que se Sí. mantiene. Distinto a como está sucediendo en Estados Unidos, que acaban Sony. de cancelar las alertas de tsunami en la costa de Washington, Oregon y California. Atención con esto. De California. Se está concentrando también hacia el sur del Pacífico, Sí. justamente en estos países y en No, estas dice. costas que mencionamos recientemente. Eduardo, te pido que nos aguantes un minuto porque nos vamos a ir a la televisión de Perú, que es lo que está transmitiendo en este momento en vivo para ver Den. qué es lo que está sucediendo. Estamos en Chile, estamos en Perú también. Esto es vivo de la televisión peruana, ¿eh? Esto que estamos viendo son las costas peruanas. A ver, escuchemos. En medio de una emergencia, atrapadas, heridas, vulnerables, pero no a aquellos que voluntariamente se expusieron al peligro a pesar de la cantidad de alertas que se vienen reportando, ¿no? Así es, no considero justo que alguno de esos rescatistas tenga que exponer su vida, poner en peligro su vida para salvar a una persona que simplemente no le dio la gana de tratar de Esto es Celio de Televisión Latina, colegas también de la Alianza, claro, haciendo mención a aquellas personas que no acatan las órdenes de las autoridades, que lo venimos repitiendo, ¿no? Y lo vemos. ¿Quién? En general, el aviso de las autoridades rápidamente es acatado. Lo vemos en Chile, donde un dato, Helio, que lo repetimos al final del segmento anterior, más de 1,5 millones de personas en proceso de evacuación. 1,5 millones de personas es mucha gente. ¿Quién dato? Recién nos decía nuestro colega en Chile, Sí. en realidad todos lo acatan, tenemos esa costumbre, hemos aprendido también de lo que sucedió en el 2010. Sí, sí, 10. Quiero preguntar sobre Ay, sí. ¿cuán preparados estamos para este tipo Yeah. de advertencias, si querés, de la naturaleza? Mira, en el caso nuestro particular de Argentina, tenemos una ventaja con respecto a toda la costa pacífica. El océano Atlántico no tiene el nivel de actividad tectónica que tiene el océano Pacífico. Es una zona baja estabilidad tectónica. El único lugar que podría ser un poco complejo sería la placa de Scotia, está ubicada en el sur de Argentina. Ushuaia forma parte, está encima de esa placa. Esa placa es continental, también tiene parte de fondo marino y subducta a la altura donde están las islas Sandwich. Ahí podrías tener un evento sísmico que podría dar un tsunami que podría llegar a la. De hecho, deberíamos tener una alerta tsunami por esa causa.
a ver, muy bien aceitada. No es nada. Que no es nada, te digo. Chile siempre tuvo una buena información con respecto a los tsunamis, que obviamente fue mejorando a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, cuando ocurrió el tsunami del 2004, que afectó en gran parte a la costa asiática de Tailandia, India y Sudáfrica, no había un registro y un sistema de alerta rápida, sobre todo en esa región, hasta el punto que, por ejemplo, los primeros que detectaron ese sismo fueron el Servicio Geológico Norteamericano, trató de ponerse en contacto con autoridades de Tailandia, por ejemplo, y no lo lograron, no encontraban al interlocutor válido para alertarlo acerca de lo que podía estar pasando. Eduardo. De hecho, ocurrió todo lo que ocurrió en Tailandia y no pudieron tampoco poner en alerta a Sudáfrica porque se encontraron con el mismo problema. Eso ahora no ocurre. A partir de ese sismo se mejoró mucho el sistema de alerta temprana a escala global. Eduardo, recién durante la transmisión del día de hoy nos llegaron unas imágenes, te vuelvo a traer al Atlántico, de Río de Janeiro, donde hubo una crecida muy grande, muy fuerte del mar, inclusive en unas zonas, en la zona de Leblon, en la playa de Leblon, prácticamente superó las playas y llegó hasta la altura de la avenida costera. ¿Hay alguna relación entre el Pacífico y el Atlántico? ¿Hay alguna cuestión también a tener en cuenta en esta situación? No en este caso. En este caso no hay ninguna posibilidad de que el sismo que ocurrió en Kamchatka haya afectado desde el punto de vista de la generación de un tsunami al océano Atlántico. Pensá que en el momento que se produce el sismo empieza a pasar el tiempo y la cénica empieza a dispersarse a lo largo de todo el océano Pacífico. Pensá que todavía no llegó a la parte sur de Chile. Hay un caso histórico que fue cuando se produjo la erupción del Krakatoa, estamos hablando de Java, Sumatra, hubo una irrupción violenta del mar dentro de la cámara magmática, se produjo una terrible explosión. No, tío. Ten en cuenta que el material piroclástico fue detectado por encima del nivel de la estratosfera, se puso en órbita durante varios años porque subió el nivel de la temperatura y se generó un tsunami de proporciones enormes, probablemente superior a que ocurrió en el año 2004. Algunos consideran que el tsunami pasó por el océano Índico, dio la vuelta a Sudáfrica y llegó hasta la costa de Portugal. Ahí hubo una ola no muy importante que históricamente la asociaron con ese tsunami, pero en este caso particular de que vos estás hablando de Brasil, debe tener otra causa. Debe haber una radiación ahí No le encontré la relación. Eduardo, vamos a mostrar ahora una imagen de cómo se produce un tsunami y te pedimos a vos que nos explique, bueno, cómo se llega a producir un tsunami y qué tipo de tsunami también podemos tener, porque vos recién clasificaste la magnitud del terremoto como una magnitud realmente grave de lo que sucedió allí en Kamchatka. Ahí estamos viendo la imagen animada, no sé si vos la llegás a ver, si vos no la podés ver, Ricardo. ¿Quién es tú? Está bien, no importa, con tu conocimiento, Contale. explícanos cómo se produce un tsunami, por favor. Mira, hay varias posibilidades que se produzca un tsunami. La más ¿Qué? conocida es por un sismo. Si se produce un sismo, hay una caída brusca o una Ve. caída brusca del fondo oceánico y se produce un movimiento en el agua y ahí se genera el tsunami. Ahí, a partir del movimiento que genera el fondo oceánico, No, de que los con. va a llegar al área continental y va a afectar de distinta manera dónde tuvo esa variación de la altura o caída del nivel del suelo marino y la configuración costera. Que hay que tener muy en cuenta la configuración costera. No es lo mismo, por ejemplo, una bahía que una costa recta o una costa que tiene forma de trompeta, por ejemplo. Sí. Estuarios del río de la Ayer se. Plata No encontré. está orientada hacia el oeste. En este caso el tsunami vendría desde el norte, porque está en Rusia. Va a impactar de lleno en la parte de la bahía que está
Este con el Zoom. Por eso es muy importante cuando se hace un mapeo de peligrosidad de un tsunami, definir muy claramente cuál es el diseño de la costa y cuáles serían las áreas de donde podría provenir el sismo, el tsunami. Eso por un lado. Por otro lado también es muy importante la batimetría que tiene la costa. Por ejemplo, a medida que se va acercando la onda a la costa, va rozando con el subsuelo. Si ese rozamiento es progresivo, vas a tener una ola cada vez más elevada. Chao. Si ese rozamiento es rápido, No. va a tener una ola menos importante. Esa es una de las formas que puede tener un tsunami. También un tsunami lo podés tener por un deslizamiento de rocas desde la parte continental hacia el mar, o incluso desde un deslizamiento submarino. Un tsunami muy importante que hubo en Hawái se dio por esa causa, no hubo un sismo. Por eso no hubo una alerta. Cuando hablamos de un deslizamiento de rocas, Y esto perdón, de Eduardo, Chago. un deslizamiento de rocas, Nos desde la vemos. costa uno imagina una suerte de avalancha de rocas. ¿Está bien? Sí, esa es la idea, exactamente, esa sería la imagen. Lo puedes explicar de muchas formas, pero esa es una muy buena manera de imaginárselo. Bien, Una avalancha de rocas. eso sería desde la costa. Cae desde la costa, cae al mar. Y eso te Que no produce. todo. Y la otra posibilidad es que vos tengas ese mismo movimiento pero por abajo del agua. Eso ocurrió en Hawái. Nadie lo vio, nadie lo sintió, no hubo una alerta porque no hubo un sismo, pero ese movimiento que hubo subacuo generó un tsunami que produjo mucho daño en Hawái. Es decir, lo podés tener por otra causa. Incluso en este caso particular, lo vas a tener tsunami sin tener la alerta. Ese es el problema. Claro. Porque no está asociado con un sismo. Y nada lo También mide puedes ahí. tener un tsunami por la caída. O detecta. ¿No? Bueno, tendrías que tener un sistema de información que te detecte movimientos, deslizamientos subacuos. Claro. A ver, todavía ese tipo de información es viable, digamos, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista económico no podrías tener monitoreada toda la parte submarina de las adyacencias de todo el área litoral. Ahora, Eduardo, así que lo que podés hacer vos Estamos de con. es tener una información geológica que te permita detectar áreas que tienen un cierto grado de inestabilidad. Y en ese caso sí, de esas áreas en particular. Y ese momento, Por ejemplo, por ejemplo, un área tiene un nivel de inestabilidad muy grande y se considera que si se produjera un tsunami importante, si se produjera una caída importante de parte de ese volcán, se generaría un tsunami que afectaría mucho, por ejemplo, la costa este de Estados Unidos, ¿Quién? con olas del orden de 30 metros. No, ¿de quién? Bueno, ahí tendrías que tener, podrías hacer un análisis más directo y un monitoreo más específico. Eduardo, te quería consultar La otra causa que el agua se retrae, ¿no? Previo a la llegada del tsunami a la costa, ese famoso momento en que el agua se retrae para luego, entiendo, volver con más fuerza. ¿Por qué se da ese proceso de que las costas quedan sin agua y luego es que llegan las olas del tsunami? porque se está elevando la onda del rozamiento contra el fondo oceánico, empieza a retrasarse y el agua que estaba en el área costera empieza a moverse en dirección opuesta. Es muy similar a lo que vos ves cuando estás en una playa, viene la ola, desparrama el agua arriba de lo que sería la playa húmeda, y cuando se empieza a formar la segunda ola que está viniendo, el agua vuelve a acumularse, se está levantando la segunda ola. Esto ocurre a una escala mucho más importante. El problema, por ejemplo, hablando de que la falta de información es muy importante. ¿Quién? Ese. Exacto. En Filipinas y ocurre el tsunami, estamos hablando de una zona donde había muchas playas y mucho turismo. La gente cuando vio que el mar se retiraba no lo asoció con la llegada del tsunami. Y fue muy curioso a ver lo que estaba pasando, es decir, la gente se acumuló de manera progresiva en el área donde el tsunami posteriormente cuando llegó y produjo una destrucción
Sí, sí. falta de conocimiento. En ese momento, cuando se retraía el mar, todos tenían que darse movido en la dirección contraria y buscar un lugar. Es cierto, no se sabía. Ahora, Eduardo, ahora te quiero preguntar por Sí, los sí. animales, pero antes, ¿qué instrumentos tenemos, o cuál es el mejor instrumento que tenemos que nos pueda anticipar y con cuánto tiempo nos pueden anticipar un terremoto o un tsunami? ¿Cuál es el mayor tiempo de preaviso de que un tsunami está por llegar o de que un terremoto está por llegar? Mira, para tener una información con respecto a qué momento ¿Quién? se produce un sismo, en primer lugar, nosotros sabemos que hay zonas sísmicas. Hay zonas donde sabemos que va a haber sismo. No podemos ponerle el día y la fecha, pero sabemos que hay zonas sísmicas. Por ejemplo, en el caso particular de Argentina, San Juan, Mendoza, son zonas sísmicas. Son lugares donde esperamos que haya sismo. El otro factor a tener en cuenta es que se va acumulando energía progresivamente. Y si pasa mucho tiempo que no se libera esa energía, tenemos que empezar a pensar si en esa zona Nhìn từ histórico va a ocurrir uno muy importante que pasó mucho tiempo en silencio, que no haya ocurrido. Ahí eso nos puede dar una idea de cada intensidad del próximo sismo. Claro. Ahora, si bien tenemos una serie de instrumentos que nos permiten determinar cierto grado de proximidad de un sismo, no podemos tener una fecha específica. Está bien, Por ejemplo, pero sí tenemos indicadores magnéticos, eléctricos. Por ejemplo, cuando empieza a producirse la deformación de las rocas por la fuerza, va a terminar generando el sismo, empieza a haber una fracturación progresiva, es microfracturación de la roca. 네. Y hace romperse 그, de una manera violenta, 너, 네. empiezan a romper de a poco. Esa ruptura se llama microsismicidad. Vos no la vas a detectar, pero el instrumento sí detecta la microsismicidad. Quiere decir que si vos empezás a ver que aumenta la microsismicidad, Está tenés bien. que empezar a pensar que estás en la proximidad del sismo. Está bueno, son los La preavisos. otra es que Eduardo, son precursores. te pido, Muchos más. ¿nos podés aguantar un ratito? Porque tenemos que hacer una tanda, pero quiero antes, después de la No, tanda, antes, preguntarte por los animales, el preaviso que tienen los animales, si existe tal cosa o no, tenemos imágenes para compartir de eso, pero te pido un ratito, ¿puede ser? Digo, Dale. chao. Estamos No. aquí con Gonza, por supuesto, también estamos en Perú, estamos en Chile, tenemos mucho más información, tenemos que hacer una pequeñita pausa. Chao. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao.